Buenos días, bienvenidos a todos los asistentes a esta 12ª jornada. Bueno, yo soy la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa y vamos a iniciar esta mesa de inauguración. Voy a empezar con los agradecimientos porque es lo necesario, ¿no?, para poder realizar una jornada, ¿no?, el darnos cuenta de la ayuda de tantas personas que nos lo han facilitado. Gracias al doctor Manuel Escolano, director de la Oficina de Coordinación e Integración Sociosanitaria, por poder contar con tu presencia en representación de la Consellería de Sanidad. Sabemos que las circunstancias actuales, tan dolorosas, que estamos viviendo en la Comunidad Valenciana, conllevan trabajo esforzado e intenso y modifican muchos de los planes previstos. Así que especialmente en estos momentos agradecemos más si cabe tu presencia en esta jornada. Gracias, doctora Martínez Elia, presidenta de la SEPAL. Gracias por tu apoyo incondicional desde el primer momento cuando te propusimos tu participación y por acompañarnos en este día. Para nuestra sociedad, federada en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, es muy importante esta cercanía, pues facilita los lazos y el desarrollo de proyectos comunes. Y de nuevo, agradecer al doctor Ibor, vicepresidente del Colegio de Médicos de Valencia, la acogida en nuestro colegio, por la cercanía y amabilidad que tan necesaria es para la organización de una jornada y por poder celebrarla aquí. Gracias a la Junta de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa por todo el trabajo realizado y especialmente a los comités organizativo, organizador y científico y, como no, a la Secretaría Técnica, a Maite y Amparo, porque sin ellos no sería posible estar aquí ahora. Soy consciente de la cantidad de horas, a veces parece que más de las 24 que tiene un día, que se han dedicado a soñar y a hacer realidad esa jornada. Gracias a la industria farmacéutica que nos ha facilitado la organización de estas jornadas, Persan, Nestlé, Fresenius, Cavi, Ordesa, Grunenthal y Combatec, y gracias a la asociación Amunt contra el Cáncer por su apoyo y colaboración. Y finalmente, gracias a todos vosotros, a quienes va dirigida esta jornada, en quienes pensamos desde el primer momento en el que empezamos a prepararla. Gracias a los socios y a los que os acercáis por primera vez. Gracias por vuestra acogida y vuestra presencia. Esperamos que esta jornada cumpla vuestras expectativas y suponga un impulso en vuestra actividad profesional, en el cuidado que proporcionamos a los pacientes y sus familias, de una manera u otra, todos los profesionales de la salud. No puedo dejar de referirme a la tragedia del 29 de octubre. Para muchos, demasiados, la vida cambió en unas horas. Se parte el alma al ver tanto sufrimiento, tantas personas. Somos testigos, o algunos podéis ser protagonistas, de la pérdida que acontece de repente, de la incertidumbre ante el día a día. Todo sufrimiento es una oportunidad, una posibilidad de acercarse a la persona doliente. Y así ha sido la movilización de tantos voluntarios que, con lo que podían, mejor o peor preparados, se han puesto al lado de las personas afectadas. Queda mucho por hacer, queda mucho por estar, queda mucho por acompañar. Como decía Leónidas, el sentido del sufrimiento es el de acudir a esa llamada, que por muy silenciosa que sea, no deja de ser ensordecedora. Intentar curar, aliviar, ayudar, acompañar a ese otro sufriente. Aunque a veces, y especialmente en las situaciones terminales, poco se puede hacer, excepto un amoroso y entristecido "estoy aquí, a tu lado". El lema de esta jornada es cuidar con ciencia y compasión, juntos por una vida digna hasta el final. Los profesionales que nos dedicamos a cuidados paliativos sabemos que la enfermedad avanzada, en situación de enfermedad paliativa, conlleva un sufrimiento que tenemos que abordar de manera integral, mediante un equipo multidisciplinar que alcance todas las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales del paciente y su familia o cuidadores. Y el cuidado es el camino. Cuidar es un acto universal que trasciende profesiones y fronteras. Con estas palabras se expresaba recientemente un voluntario en la zona afectada por la DANA. En cada desafío hay una oportunidad de cuidar para construir un mañana más esperanzador. Y el cuidado, poder cuidar como necesitan los pacientes, es un acto que precisa un aprendizaje constante. Precisa que miremos al otro como un igual, que reconozcamos la vulnerabilidad
que acompaña al ser humano, especialmente extrema en el inicio y en el final de la vida, y que esa fragilidad no nos resulte indiferente. Y necesita que los profesionales profundicemos en la compasión, como esa arma que nos lleva a padecer con el otro, a ser sensibles a su dolor, pero acompañando ese sentimiento con una acción. Actuar como profesionales que buscan aliviar el sufrimiento del otro. Este aprendizaje en el que todos los que estamos aquí estamos inmersos necesita adquirir conocimientos, competencias, pero también desarrollar actitudes como la compasión o la empatía y herramientas como la comunicación para que de verdad podamos estar al lado del otro, mirando en la dirección en la que ellos miran. Así será más fácil acompañar en el final de vida a los pacientes y sus familias con respeto, de manera holística, y elaborar un plan de cuidados que sea resultado de una planificación compartida de la atención y en el que se respeten sus valores. Algunos de estos temas podremos abordarlos con mayor profundidad en la jornada. Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa apostamos por impulsar una cultura del cuidado, una sociedad más compasiva, una planificación tanto del paciente como de sus cuidadores, y en el que se respeten sus valores. Os deseo una jornada muy bonita. Algunos de estos... Elia. Muchas gracias, Conchita. ¿No? Ahora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Gracias a mis compañeros de mesa, don Pedro, don Manuel. Y gracias a todos los que están aquí reunidos. Veo aquí a Charo, una cara familiar y muy querida. La verdad es que efectivamente los lazos que nos unen la Sociedad Española de Cuidados Paliativos con la sociedad valenciana son sólidos, pero este año en esta jornada yo cuando venía pensando precisamente en todo lo que Conchita ha ido mencionando, en cómo esta tragedia que realmente para mí ha sido pues muy dura, como para la mayor parte de los españoles que lo hemos vivido desde fuera y hemos visto el sufrimiento, ha tenido una parte bonita, una parte de luz que tiene mucho que ver con los cuidados paliativos, por esto que decía Conchita, ¿no? Hemos visto el sufrimiento humano, hemos visto cómo de un momento a otro las cosas cambian, viene la tragedia, pero ha habido muchas personas que se han puesto al lado, que han empatizado, que han tenido actos compasivos, que quiere decir que se han puesto a trabajar, a ayudar, a reconstruir todo lo que se estaba rompiendo, que era mucho. Y eso es un poco lo que hacemos en cuidados paliativos. Partimos de todo lo que está destruido e intentamos trabajar para mejorar en lo posible las cosas que podemos hacer por nuestros pacientes. Entonces este año creo que esta jornada está llena de significado por las circunstancias tristes que han sucedido, pero al mismo tiempo llena de belleza, y eso es algo que no merece más que una enhorabuena a todos ustedes y a todos los habitantes de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Director de la Oficina de Coordinación e Integración Sociosanitaria, querido Manolo, el doctor Manuel Escolano, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, doña Elia Martínez Moreno, la doctora Elia Martínez Moreno, la presidenta de la Sociedad Valenciana de reunidos para celebrar estas 12ª jornadas de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa. En primer lugar, quería expresar y excusar a la doctora Mercedes Hurtado, que es la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, que hoy no ha podido estar por motivos profesionales. Los motivos profesionales es que los miércoles tiene quirófano y no lo puede cambiar. Es oftalmóloga y ese día le toca el quirófano. Y es incambiable. Es mal día, al año que viene hay que hacerlo otro día. No, yo prefiero venir yo. Quiero agradecer a la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa el que hayáis elegido el Colegio de Médicos de Valencia para realizar estas jornadas. Es la casa de todos los médicos y es la casa que está abierta a todos los profesionales sanitarios, a todos los pacientes, para formarse y para seguir el camino de la mejora en la atención de los problemas sanitarios.
Quería comentar también, hacer un pequeño breve sobre el tema de la situación que hemos vivido aquí, que la hemos vivido todos, pero yo quería haceros partícipe de que el Colegio de Médicos, en el tema de la riada, del DANA que hemos sufrido, quería comentar 3 o 4 cositas para que supierais la sociedad civil, porque nosotros somos sociedad civil, hemos venido haciendo. Desde luego hemos colaborado a través de Cáritas en hacer actuaciones económicas directas para la población en general. Pero saber también que han habido 3.800 médicos afectados en la zona. Y nosotros también hemos cubrido algunas necesidades de ellos, a través de la cuota. No quiero explayarme tampoco, pero que hemos tenido 40 clínicas privadas han sido afectadas y cerradas. Porque son poblaciones en las cuales hay mucha clínica en planta baja. No es como en la ciudad, que son hospitales, centros sanitarios. Entonces había bastante todo eso. Hemos establecido también un servicio de psicología para atender a todos los médicos, a todo el que lo necesitara, gratuito, todo gratuito. Y por último hemos colaborado con la Consejería de Sanidad a través de sus plataformas para guiar a los voluntarios que han participado en la atención sanitaria en los puntos que han sido necesarios. Ha sido una acción sanitaria, aquí está el doctor Oscolano, tengo que decir, que ha sido, creo que de toda la descoordinación que pueda haber habido, la parte sanitaria, lo que nosotros hemos vivido está bastante coordinada. Porque el tema de los voluntarios sanitarios estaban coordinados con un mando único. No cada uno mandaba a quien conocía. Iban todos a través de una plataforma que se apuntaban y se les dirigía a qué punto tenían que ir a atender. Porque ahora los centros de salud y todos los centros asistenciales estuvieron cerrados y destruidos y aún están empezando a funcionar. ¿Qué me gusta de esta jornada? Yo tengo otros cargos, porque me dedico al dolor. Yo soy el vicepresidente nacional de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, con lo cual esto me cae un poquitín de cerca. De hecho, la secretaria de la Sociedad Nacional la tenéis de ponente en vuestro programa, la doctora López Alarcón, que vendrá luego a las 11:30. Lola es la secretaria de la sociedad, que yo soy vicepresidente de esa sociedad. Me ha gustado mucho, sin entrar, porque no es cosa mía, sería más de los comités, organizadores y tal, pero sí que veo una cosa que tenemos que marcarla, es como el dolor. Los cuidados paliativos son de todos, es multidisciplinar. Entonces, cuando he visto el programa de la gente que participa, médicos, de UHD, pediatras, el dolor en el niño, los paliativos en los niños, psicología, o sea, mucha multidisciplinaridad, porque al final este paciente, como tú bien has dicho, como yo me dedico al dolor, el dolor no es un síntoma, el dolor es una experiencia desagradable, es una experiencia que tú tienes. ¿Cómo la vive? Cada uno la vive de una forma. Pues esto es lo mismo. Eso me conozco bastante el relato, Conchita, en ese tema. Por eso que felicitaros por la visión multidisciplinar que le dais. Y sin más, pues ya espero que esta jornada sea fructífera, que sí, seguro que lo es con todos los ponentes y todos los temas que vais a tratar aquí, y ya doy el paso para la inauguración de estas jornadas a don Manuel Escolano Puig. Pues nada, buenos días. Primero agradecer lo que es la invitación a la Consejería de Sanidad en estar en esta mesa de inauguración de esta jornada, que entiendo muy interesante. Saludar y agradecer a los compañeros de mesa, a los presidentes de las sociedades valenciana y española de cuidados paliativos, y por supuesto agradecer al vicepresidente del colegio, a Pedro, que además es amigo y de hace ya muchos años, el poder estar juntos aquí en el colegio para poder participar con vosotros de lo que es, sin lugar a dudas, una jornada de un enorme interés. Bien, por parte de la Consellería, yo creo que también trasladaros que es una cuestión de una enorme relevancia, lo que es la atención al final de la vida. Y estamos intentando, poquito antes de lo que fue esta dramática situación que hemos vivido a partir del 29 de octubre, habíamos mantenido 2 reuniones con carácter previa. Una primera con un grupo de profesionales donde intentábamos ver de qué forma planteábamos lo que eran las intervenciones en materia de cuidados paliativos en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente con un interés de normalizar, de evitar la variabilidad, de definir qué modelo asistencial queríamos, y se planteábamos pues, distintas alternativas de enfoque. Posteriormente y poquito antes sí que volvimos a tener una reunión para poder poner en marcha ya acciones concretas que yo creo en definitiva era lo que estaban reclamando los profesionales de algo tan transversal como son los cuidados paliativos. Yo creo que hay una participación de atención primaria, de las UHDs,
de los ACLES, los hospitales de media y larga estancia, de lo que son las actuaciones que se tienen que realizar en los propios hospitales de agudo. Y todo esto tiene que plantearse desde una reflexión de qué modelo asistencial queremos plantear dentro de lo que puede ser un enfoque de normalización de lo que es esta atención al final de la vida de tanta importancia. Algo muy transversal, algo multidisciplinar y por lo tanto tenemos que intentar contar con muchos perfiles, con distintos perfiles profesionales. Una de las primeras reivindicaciones que se plantean y que en breve la vamos a constituir, lo que era la ley del año 2018 sobre cuidados al final de la vida, una ley autonómica, era la constitución del Observatorio Valenciano de Cuidados al final de la vida, donde este observatorio queremos desde la Consellería que sea nuestro enlace con los profesionales para poder tener unos criterios de valoración y unos criterios y un ámbito de propuestas para andar hacia lo que es esta necesaria normalización, esta modelización de un esquema asistencial. Trasladaros que es un reto para la Consellería, lo sabe perfectamente Concepción y algunos de los que estáis aquí presentes, y vamos a ver de qué forma planteamos con las realidades existentes lo que es el mejor modelo para lo que es el corto, medio y largo plazo. Desde la Consellería no entendemos que esto se pueda realizar sin la perspectiva por supuesto, sin lo que es un poco la valoración y lo que es la aportación que puedan realizar los profesionales. Lo que es este observatorio, donde se define ya en la propia ley que tiene que ser profesionales de distintos perfiles, pero relacionados con lo que es el ámbito de los cuidados paliativos, va a ser importantísimo para nosotros. Yo creo que planificar desde el despacho o planificar desde una distancia, yo creo que no conlleva buenos resultados. Llega a un plan que puede ser muy bonito, que finalmente queda en el cajón. Lo que queremos es poder plantear lo que es un modelo, una propuesta de trabajo que sea implementable, que lo podamos llevar adelante. El contenido de esta jornada, lo he visto, yo creo que responde perfectamente a un poco lo que es el debate que existe hoy en día, lo que pueden ser iniciativas emergentes, lo que pueden ser cuestiones críticas que se tienen que plantear, cuestiones de carácter asistencial, normativo, ético, que yo creo que son muy interesantes que se aborden. Dentro de la buena conexión que tenemos para poder llevar adelante lo que es la posición de la Consellería, pues espero que esto lo podamos utilizar para poder plantear la mejor propuesta posible desde la Consellería en colaboración con los profesionales. Muchísimas gracias. Queda inaugurada la jornada y espero que sea provecho para todos y finalmente para la Consellería y para la población a la que atendemos. Muchas gracias. Buenos días. Elia, ¿subes? Sí, cuando puedas. Yo soy Charo Baidal, soy una de las veteranas de las UHDs, veo caras conocidas y bueno, para mí es un gran placer y un honor estar aquí esta mañana y sobre todo presentando a mi amiga, yo voy a decir mi amiga Elia, la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. No hace mucho que nos conocimos, pero es de estas personas que de repente es como si la conocieras de toda la vida. Cuando hace unos años ella tomó la presidencia de SEMPAL, la Sociedad Española de Medicina Paliativa, que está bajo el paraguas de SECPAL, bueno, pues ella uno de sus primeros retos que se planteaba era el unir, tiene más retos, pero uno era el unir las diferentes sociedades autonómicas del Estado español con la SECPAL. Creo que habíamos vivido un poquito a espaldas. Y entonces Elia, su primer reto, nos llamó a presidentes de las sociedades y tal. Y yo, por motivos X, fui de la Comunidad Valenciana. Entonces fuimos al Colegio de Médicos. Yo tengo que decir que no sabía muy bien para qué íbamos, pero ya desde un primer momento vi que era una persona con gran capacidad de trabajo. Me pareció una persona que tenía capacidad de unir, que yo creo que en estos momentos es muy importante,
y así ha sido. Luego, con motivos un poco tristes, como fue la pérdida del doctor Leiva, que era el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que aquí hago un pequeño homenaje, una pequeña reflexión. Él había iniciado este camino que luego cogió el testigo Elia. Y insisto, y como ella ha definido, y lo podéis encontrar en las redes sociales, una de sus primeras premisas era llevar la sociedad de cuidados paliativos a la sociedad. Importante que nos conocieran, que no nos tuvieran, porque sabéis que muchas veces, incluso entre los profesionales, cuidados paliativos, bueno, pues ella es uno de sus primeros retos, y ahí la podéis encontrar en cualquier ámbito en donde se la llame, de sociedades, de cualquier ámbito, ahí está Elia. Otro de sus retos era, como he dicho, el poder unir las sociedades autonómicas entre nosotras, con la SECPAL, formando grupos de trabajo, como así ha sido también, y está dando sus frutos. Y otro de esos retos, que no sé si nos quedaremos en el intento, se quedarán, era por fin el dar una formación reglada a los cuidados paliativos, ¿vale? Eso es el gran reto que se está trabajando, y sobre todo desde la Junta, desde el presidente SEMPAL y unos compañeros están tratando de trabajar con el Ministerio. Necesitamos el apoyo de las comunidades, de nuestros consejeros o consellers, para solicitar una acreditación en cuidados paliativos. Es una lástima que el doctor Escolano no nos esté escuchando, ya se ha ido. Me he quedado sin voz ahora. Entonces, esto es un gran reto que tenemos, y que Elia está ahí luchando con esto. El tener una formación reglada para que los nuevos profesionales, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, cualquiera desde el ámbito de la salud de CAES, tengamos una formación reglada en cuidados paliativos. Y centrándome un poquito más en ella, que voy a ser muy breve, Elia es especialista en medicina interna, es especialista en oncología médica y trabaja como adjunta al Servicio de Oncología Médico en el Hospital de Fuenlabrada. Pero yo destacaría de ella su liderazgo, pero con gran empatía, con gran capacidad de unión y gran capacidad de trabajo. Y hoy nos va a presentar lo que nosotros desde la sociedad, desde la Junta, le propusimos, un poco que nos diera una visión de cómo están los retos de los cuidados paliativos en España. Y yo creo que ella nos va a aportar una visión de cómo estamos en estos momentos, porque es una gran conocedora, y a ver qué podemos nosotros desde aquí pues captar y mejorar. Y sin más, os dejo con Elia. Gracias, Sara. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Como he dicho antes, para mí un placer estar aquí representando a SECPAL, a los paliativistas españoles, a todos los equipos multidisciplinares, interdisciplinares, que es tan bonito, ¿no? Que no se hace en ninguna otra parte de la ciencia, que trabajamos para ayudar a los pacientes, para protegerles, para estar a su lado. Bueno, a mí me han pedido que hable sobre retos actuales en el desarrollo de los cuidados paliativos en España. Una tarea bastante difícil, tenemos muchos retos, pero voy a tratar de hacer una introducción, de ponernos un poquito en contexto inicialmente, y después contaros por dónde están nuestros caminos, por dónde estamos trabajando para tratar de mejorar esta situación de los cuidados paliativos, que tengo que decir de entrada, y todos ustedes lo saben, no es la ideal ahora mismo. Pues bien, este va a ser el índice que voy a utilizar, y voy a empezar diciendo que los cuidados paliativos son una oportunidad. Primera frase para tener en cuenta. Queremos intentar cumplir estos objetivos, llegar a los ciudadanos. Lo ha dicho antes Charo, queremos que los demanden y que no los confundan, que sepan que tienen derecho a tener cuidados paliativos. Queremos potenciar los recursos, esto no está en nuestra mano en algunas ocasiones, pero vamos a intentar por lo menos trabajar para que así se haga.
Vamos a intentar conseguir impartir formación en pregrado. No puede haber estudiantes de ciencias de la salud que salgan de sus facultades, ni psicólogos, ni trabajadores sociales, ni médicos, ni enfermeros, sin tener unos mínimos conocimientos en cuidados paliativos. Es más probable que se encuentren un paciente paliativo en su quehacer diario que encuentren el contacto con un paciente pues, con artritis reumatoide, por decir algo. Es importante conseguir la acreditación. El año pasado en el BOE salió el diploma de capacitación en cuidados paliativos, pero nuestro objetivo ha sido siempre, por lo que hemos peleado, el ARCE, el Área de Capacitación Específica para Enfermería y para Medicina. En el caso de psicología, que están trabajando mucho, ahora hablaremos de ello, la especialidad psicología paliativa y psicología oncológica. Y los trabajadores sociales los tenemos todavía un poquito peor, porque todavía no cuentan con el distintivo o el título de profesionales sanitarios, pero ya nos hemos reunido en el Ministerio para tratar de trabajar, ahora les contaré. Y luego, bueno, ya de una forma ideal, conseguir una ley de cuidados paliativos, ¿no? Como por pedir que no quede. Pues entrando en materia, vamos a contextualizar. No puedo dejar de decir esto, el alivio del sufrimiento es un derecho universalmente reconocido. Todos tenemos derecho a que nos atiendan cuando estamos al final de la vida, cuando tenemos una enfermedad incurable que nos ocasiona cantidad de síntomas. Pero es que además, fíjense que entre el 20 y el 30% de los pacientes que habrá ingresados en los hospitales de aquí de Valencia hoy tienen necesidades paliativas y muchas veces no las hemos detectado. Entonces tenemos necesidad de potenciar este conocimiento, de darnos cuenta y detectar estos pacientes que están teniendo necesidades de cuidados paliativos y no lo estamos viendo. Porque además esto es importante, nos va a hablar del grado de civilización de nosotros como sociedad. Ay, perdón, se me ha pasado. Porque nuestra actitud ante el proceso de morir es lo que nos marca cómo somos como civilización, cómo nos estamos comportando con los más vulnerables, con los que están necesitando más nuestra ayuda. Sabemos que los cuidados a un niño que nace son excelentes, no tenemos ninguna duda. Igual deberían ser los de las personas que están dejándonos o que van a irse pronto de este mundo, ¿no? La filosofía paliativa tiene como premisa el reconocimiento de la aceptación de la realidad de la muerte y trata de desdramatizarla. Esto es difícil. Desdramatizar la muerte en esta sociedad es difícil porque estamos viviendo de espaldas a la muerte la mayor parte del tiempo. Y Callahan ya lo dijo en el año 2000, que la muerte no era el problema, y es que no lo es. El problema no es la muerte es un proceso natural. El problema es cómo llegamos a la muerte, cómo abordamos este proceso, cuánto sufrimiento podemos tener, cuánto dolor, qué problemas sociales. Para esto hay que trabajar, hay que fomentar la investigación, hay que fomentar la docencia, tenemos que potenciar los cuidados paliativos. La ética del cuidado es la que prevalece en la filosofía de la terapia paliativa, el care versus el cure, que es el curar, ¿no? A lo que nos han enseñado a todos. Nosotros nos han enseñado, hemos salido de las facultades para curar y nos hemos encontrado que no siempre se puede curar, ¿no? El caring, el cuidado, implica el respeto global de la persona. ¿Qué puede haber más importante que respetar de forma global a una persona? Detenernos en ese enfermo, en esa persona que sufre, en su entorno cuidador, en cómo vamos a informarle, en cómo quiere morir, en todas las cosas que nos importan de su biografía, de ese rostro que decía Levinas, ¿no?, cuando hablaba de esa persona. El curing son los tratamientos y se centran más en aspectos que no tienen tanto que ver con el entorno del ser humano que tenemos delante, ¿no? Es que fíjense ustedes, porque el cuidado que ha hablado Conchita de él antes, no es una cosa nueva, no nos hemos inventado los cuidados paliativos ahora. Ya los homínidos, los primeros homínidos cuidaban, y no solo cuidaban a los niños, que obligatoriamente hay que cuidarles porque si no, no llegan adultos, cuidaban también a los ancianos y cuidaban a los enfermos. Cuando encontraron el cráneo de Benjamina, que la llamaron así porque significa la más querida, encontraron el cráneo de una niña de 8 o 9 años que tenía una grave sinóstosis. Eso hacía que los huesos del cráneo no se pudiesen desarrollar, con lo cual su cerebro obligatoriamente tuvo que tener grandes malformaciones, y esta niña tuvo una gran dependencia física y psicológica, y sin embargo la tribu, la especie, la cuidó, y al encontrarla hubo un impacto mediático muy importante porque se dieron cuenta de que habían cuidado a una niña que sabían que no iba a sobrevivir más allá de una edad temprana. A Margaret Mead, una profesora de antropología estadounidense, un alumno le preguntó que cuál consideraba que era el primer signo de civilización de la humanidad, y ella no tuvo duda en decir
que un fémur que se había fracturado y aparecía curado. No hay nada más importante de la humanidad, de una civilización, que el ser capaces de curar. Lev Tolstoy decía que la vida en el mundo y nuestra propia vida están confiadas al cuidado de alguien. Y esto es cierto, no me podrán decir que no es así. Esther Busquets, una enfermera y filósofa que a mí me encanta, ha hecho mucho trabajo y ha trabajado mucho con la ética del cuidado. Recomiendo que lean, si pueden, algo sobre ella. Ella dice que el cuidado desborda el ámbito ya de la enfermería. La enfermería ha sido la gran cuidadora desde los comienzos, ¿no? Pero es verdad que el cuidado tiene que estar más allá de la enfermería, más allá de la medicina, más allá de los profesionales sanitarios y tiene que recaer ya en la sociedad, en los vecinos, en las personas que tenemos a nuestro alrededor, y el cuidado debe estar en todos los ámbitos posibles para poder atender a las personas. ¿Y qué nos está pasando para que esto del cuidado, que los homínidos tenían tan claro, se nos haya escapado un poquito, ¿no? Bueno, pues es verdad que hay avances en la medicina asombrosos, científicos, tecnológicos, que nos están dando una especie de sensación de que todo es factible, todo es curable. Muchas veces lo veréis si vosotros sois profesionales sanitarios, pero ¿cómo va a ser posible que esto no lo podamos combatir, que esto no lo podamos curar? Bueno, pues ¿por qué no? Porque todo no se puede curar, porque hay pacientes que lo mejor que podemos hacer es abstenernos de iniciar tratamientos invasivos, y porque además esa actitud de negación ante la muerte y la crisis de valores morales y espirituales nos está dejando desnudos, nos está dejando inválidos frente a esta realidad tan clara que es el morir, ¿no? Estos eran los antiguos médicos enfermeros, así atendían con poca cosa, ¿no? Pero había acercamiento. Y ahora estamos aquí, ya miramos la molécula, el gen, en fin, hemos perdido un poquito la perspectiva. Nos hemos olvidado quizá de lo que tenemos más delante, que son los pacientes, y estamos pensando en las moléculas, en las mutaciones, en otras muchas cosas. ¿Qué soluciones hay para esto? Pues los cuidados paliativos, no tengo ninguna duda. Es esa respuesta profesional y científica a las necesidades del paciente que se basa, cuidado, en sólidos principios científicos. Esto no es un invento. Los cuidados paliativos tienen ciencia debajo, pero es verdad que se aplican con un componente de profunda sensibilidad y profunda humanidad. Eso es lo que les hace diferentes, ¿no? Cuidar a un enfermo con una enfermedad avanzada, lógicamente, es muy complejo a él y a su familia. Y requiere cualificaciones que son, desde luego, la competencia clínica. Hay que estar formados para poder abordar los problemas que tiene un paciente así. Hay que tener habilidades de comunicación. Ahora va a venir Javier Barbero y nos hablará de esto. Hay que también tener habilidades en la toma de decisiones, mucho conflicto ético en estas situaciones y muy importante abordarlos bien. Chochinov, que es un psiquiatra canadiense que ha trabajado mucho en la terapia de dignidad, él dice que los cuidados necesarios para conservar la dignidad de la persona han de estar sustentados en unos principios que son relativamente sencillos: el comportamiento, la actitud, la compasión, hemos hablado antes de la compasión, y el diálogo. No parece que sea tan difícil, pero bueno, hay que aprenderlos. Tenemos que ser capaces de formarnos para poder atendernos. Y la triple realidad del final de la vida, desde la ética y desde la clínica, es esta, ¿no? Un médico, he puesto un médico porque yo soy médico, pero aquí puede haber profesionales de otras disciplinas que me da un poco igual. Está formado para luchar contra la muerte, aunque Callahan dijo que no era el problema la muerte. La familia, que está angustiada, que no acaba de aceptar la situación porque nos están vendiendo continuamente en la prensa que cada día hay más terapias para todo, ¿no? Y tenemos el enfermo que tiene dolor físico, que tiene sufrimiento psíquico, que tiene sufrimiento social, que tiene sufrimiento espiritual, que es complejo y que requiere un equipo formado por muchos brazos que le ayuden. No vale ir una única persona a atender a ese individuo. Tenemos que ir juntos y en equipo. Así se entienden los cuidados paliativos. Existen diferencias en cómo quieren morirse las personas. Desde luego lo tenemos todos claro, pero hay condiciones que deben ser generalizables. Fallecer sin dolor, sin sufrimiento, rodeado de nuestros seres queridos y atendidos por profesionales que estén cualificados. Habrá que conjugar la ciencia, la sabiduría práctica, ¿no? Lo que nos va dando un poquito la experiencia,
y las posibilidades que tengamos en nuestro entorno. Desgraciadamente, estas posibilidades no son iguales en todos los sitios de nuestro país. Hay terribles inequidades que aquí voy a reivindicar, evidentemente. Ese es mi papel. Es muy importante no abandonar al enfermo. Esto parece de perogrullo, pero hay veces que hay profesionales que se vuelven, ¿no? Se vuelven por diferentes razones. Por falta de formación, porque no estamos preparados para atender a pacientes que están en una situación muy crítica y a los que no podemos ofrecer un tratamiento curativo, por considerar que estamos ante una situación compleja, decidimos evitarla, por considerar que es algo nimio y de escasa complejidad. ¿Qué hacemos? ¿Atendemos al paciente que está en situación de último día si tiene dolor o nos vamos a ver el infarto? ¿Qué es más importante? Las dos cosas son igual de importantes. Las dos cosas son igual de importantes. O por tener miedo, reticencias a aceptar la situación y emprender actitudes más intervencionistas. A veces, yo soy oncóloga, puede ser más fácil poner una quimioterapia que sentarse a hablar con un paciente y explicarle que es mejor para el tratamiento y hacer un tratamiento de soporte para evitar que nos convirtamos en enemigos, que es lo que yo les digo siempre, ¿no? Pero para eso hay que saberse comunicar y hay que saber tener capacidad de sentarse un ratito con los pacientes. Tenemos que formarnos para poder acompañar al enfermo en el umbral de la salida de su vida y conseguir aliviar el sufrimiento que le acompaña en este último viaje. Y estos pacientes, la verdad es que tienen necesidades de menos tratamientos técnicos y más cuidados humanos, más cercanía, más presencia, más comunicación, reforzar otras habilidades aparte de lo que podamos necesitar desde el punto de vista farmacológico, emocional, espiritual, etc., ¿no? Los cuidados paliativos lo que tratan es de suprimir el dolor y otros síntomas, mejorar la calidad de vida con el fin de que el enfermo tenga la voluntad de preservar una vida que se pueda considerar digna. Esto es importante. Con eso conseguiremos que el paciente pueda decir que tiene dignidad al final de su vida. Y ya sabéis, hago una pequeña reseña, no podíamos dejar de tenerla aquí. Se desarrollaron en los suburbios de Londres y fíjense lo que han dado de sí, ¿no? A finales del siglo XX y de ahí se han ido moviendo y han ido desarrollándose y hemos ido consiguiendo avanzar. Y esta frase es tan importante como ella misma. Usted importa porque es usted importa hasta el último momento de su vida y nosotros haremos lo posible no solo para ayudarle a morir en paz, sino para que viva hasta que se muera, porque en cuidados paliativos trabajamos con gente viva, Esto es la red, tenemos unidades de cuidados paliativos en hospitales, hospitalización en domicilio, por ejemplo, que tenéis en Valencia, que podría estar un poco a medio camino. Hay mucha heterogeneidad en la atención en España, esto es un esquema que no nos vale del todo, y que debe haber sobre todo mucha coordinación con atención primaria y con atención hospitalaria. Toda esta red es la que debe tener el paciente y todos los dispositivos son necesarios en las diferentes fases de la enfermedad. ¿Pero necesitamos esta red? Me pregunto yo. Pues miren ustedes, la esperanza de vida en el siglo XX ha aumentado 50 años, una barbaridad, pero la gente tiene la costumbre de seguir muriéndose, se siguen muriendo. O sea que vamos a tenerles que seguir atendiendo porque fallecen. ¿Y cómo fallecen? El 75% de las personas van a fallecer después de una larga enfermedad, con lo cual eso va a implicar que vamos a tenerles que cuidar a lo largo de esa enfermedad. Datos de la literatura. Mala calidad de vida durante los últimos días de vida en un hospital. El SOPOR fue el estudio inicial, después ha habido muchos otros que lo han corroborado y nos hablaba de que al final de la vida había tratamientos invasivos, había mal control sintomático con dolor, disnea y agitación, había medidas de confort en menos del 50% de los pacientes y los pacientes no participaban en la toma de decisiones. Aquí se habla de la RCP. Hoy en día hemos crecido, hemos hablado ya de planificación compartida de la atención, pero no contábamos con los pacientes. Y fíjese que era cosa suya. Pero es que encima, en los hospitales de agudos, donde tenemos pacientes paliativos que no tenemos detectados, gastamos un montón frente a que si los tenemos detectados y los tenemos ingresados donde corresponde, que es en los hospices, vamos a tener un menor gasto sanitario. Además, ese mayor gasto se asocia a una peor calidad de muerte. ¿Por qué? Porque somos más invasivos, somos más intervencionistas y estamos dando peor calidad de vida a los pacientes. Esto es un estudio de la comparativa del gasto en pacientes que estaban seguidos por una unidad de cuidados paliativos frente a lo que era la hospitalización y fíjense que es mucho más del doble.
Los pacientes en seguimiento por hospice tienen significativamente más bajos porcentajes de hospitalización, menos ingresos en UBI, menos procedimientos invasivos y menor gasto sanitario. Algún otro dato de la literatura, una revisión de la Cochrane. Los cuidados paliativos nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida, a controlar los síntomas y a fallecer en el lugar de su elección. Otro estudio del JAMA. Quiero decir estas cosas porque quiero demostrar que esto está basado en sólidos conocimientos científicos, que no me lo he inventado. Los cuidados paliativos están asociados a mejora en la calidad de vida y al control sintomático en pacientes con enfermedades avanzadas. Y la ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología Médica, ya recomienda hacer seguimiento concomitante de cuidados paliativos en pacientes que tienen tumores a los cuales vamos a iniciar un tratamiento con intención paliativa, una quimioterapia o una inmunoterapia con intención paliativa, desde el primer día, porque mejora la calidad de vida y se ha visto que aumenta la supervivencia. Otro estudio en el que vemos un poquito lo mismo, el control sintomático, la participación en la toma de decisiones. Lógicamente, si abordamos al paciente antes, si lo conocemos en cuidados paliativos antes, vamos a tener mucho más tiempo para tomar decisiones, para ver lo que quiere de cara a su futuro, que si le vamos a atender en situación de últimos días, en el día del fallecimiento del día anterior, porque ahí poco vamos a poder hacer que poner unos parchecitos para que el fallecimiento sea adecuado. Estos son los ejes de las decisiones al final de la vida. Tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos: la enfermedad, la estimación de la supervivencia, la funcionalidad, la comorbilidad, los criterios de complejidad, pero sobre todo las preferencias del paciente. Esto es muy importante. ¿Y qué hacemos en cuidados paliativos? Valoración integral, control de síntomas, apoyo emocional y comunicación, cambios en la organización, muy importante el trabajo social aquí. La organización, como ha ocurrido en esta desgracia en Valencia, se rompe la vida de las personas, se rompe todo el ritmo y hay mucha necesidad de adaptarse para poder cuidar a los pacientes en casa, en el hospital o donde corresponda. Y esto, por lo tanto, tiene que hacerse con un equipo interdisciplinar. Y aquí hablábamos de la planificación compartida, lo ha dicho antes también Conchita. En el primer escalón exploramos el conocimiento del paciente sobre lo que sabe de su enfermedad, ¿no? Ahí tratamos de comunicarnos e informarle de una forma veraz. En el segundo escalón compartimos decisiones y objetivos de cuidados. Con esto vamos a empezar ya a tomar decisiones y para hacer todo esto va haciendo falta tiempo. El primer día no podemos llegar y decirle al paciente: ¿usted dónde quiere morirse? No, hay que ir por partes, ¿no? Hay que irnos conociendo. Por eso dicen que la planificación debe hacerse de forma escalonada y entre diferentes profesionales. Y en el tercer escalón hablaremos ya de la estrategia para el final de la vida, adecuación del esfuerzo terapéutico y otras cuestiones como, por ejemplo, el lugar del fallecimiento, etc. Entonces, esto lo que nos hace es llegar a una medicina de precisión, pero no de la que hablan los oncólogos, de la que hablamos las personas que vemos pacientes. Es establecer decisiones terapéuticas de forma personalizada, teniendo en cuenta pues las alteraciones que pueden tener las enfermedades, si son genómicas, moleculares, de un tumor, de una demencia, de cualquier otra patología, con tratamientos dirigidos a esa alteración, ¿no? Eso es lo que dicen que es la medicina de precisión. Sin embargo, yo creo que vamos a cambiar la palabra personalizada por individualizada, que es la que nos obliga a tener en cuenta el resto de dimensiones del ser humano, no solo el gen que tiene mutado ese paciente. Vamos a tener en cuenta todo su contexto. Y aquí viene un poquito el escenario, lo que se avecina. Vamos a prepararnos, porque vienen 20 millones de pacientes necesitan cuidados paliativos al final de la vida y si se incluyen en etapas precoces llegaríamos a 40, 6% son niños. Sabemos que contribuyen a mejorar la calidad de vida, con lo cual son obligados. Esta enfermedad produce múltiples síntomas y hace falta mucha gente a su alrededor y, por lo tanto, necesitamos equipos interdisciplinares. Otro dato que preocupa, la red de cuidados paliativos es insuficiente en España, pero es que encima concentra el 50% del gasto sanitario, mala distribución de recursos, no somos justos, no hay equidad. Cambio en el rol del cuidado, envejece la población, cronificamos el cáncer, aumenta la supervivencia de las enfermedades crónicas. Todo esto es el escenario que viene de ahora en adelante. Este es el escenario que vamos a tener que abordar. Nos tenemos que preparar para él. Cambio del rol en el cuidado. Todos sabemos que el rol del cuidado en la familia ha cambiado. Ya no están las mamás en casa, las
hijas que cuidan de sus padres, todo el mundo trabaja, ya no tenemos las posibilidades que había antaño, que la propia comunidad, los vecinos, siempre había una persona que podía cuidar de las personas mayores, del anciano, de los niños, etc. Esto tiene consecuencias porque los pacientes se sienten cargas porque están haciendo que sus hijos falten al trabajo, están haciendo que se hagan turnos para acompañarles en el hospital y genera sentimientos de soledad y falta de sentido de la vida. Esto es importante, tiene mucha trascendencia. Sentirse seres improductivos, porque lo de cuidar parece que no es algo que produce, porque lógicamente no está remunerado y no entra dentro de la economía de mercado. Y esto hace que se degenere un poquito el concepto, porque es algo que es una actividad que no es tangible, ¿no? Que no podemos de alguna manera dar su valor. Y los cuidadores profesionales tenemos que meternos en la cabeza que no curamos el órgano enfermo, nos ponemos de cara a la situación particular de cada paciente. Y esto es importante porque acabaría con el desgaste significativo que tenemos muchos de los profesionales sanitarios. En oncología se considera que entre un 20 y un 30% de las personas dejan de trabajar en ello y se van a otros trabajos, por ejemplo. El envejecimiento de la población es un hecho muy claro, que ya está, ¿no? Pero que se prevé que incremente de una forma significativa. Para el año 2050, mayores de 65 años, del 8,5% al doble se calcula que vamos a tener. Un cuarto de la población en el año 2035 va a ser mayor de 65 años. Y además los ancianos van a tener más enfermedades, van a tener más demencias y van a tener más cáncer, con lo cual van a estar más enfermos y van a tener más carga de enfermedad. Evidentemente los ancianos no son lo mismo que las personas jóvenes, hay una serie de cambios fisiológicos, van a tener más comorbilidades, como he dicho antes, muchos van a tener falta de soporte social adecuado, entre otras cosas porque su entorno va falleciendo y es lógico, y además tenemos algunos estereotipos asociados a la edad que no nos van nada bien y que tenemos también que romper. Estos cambios fisiológicos no los voy a repasar, son lógicos, el corazón envejece, los pulmones envejecen, los riñones envejecen, el aparato digestivo. Y con respecto a cronificar el cáncer, quiero decir que es verdad que ha cambiado de forma significativa. Muchos es de opinión pública, todos sabemos que hay nuevas terapias que cronifican a los pacientes, que no los curan, pero que es verdad que alargan la supervivencia y que, bueno, pues que somos capaces de hacer que vivan más, secuenciando los genes y buscando tratamientos dirigidos, con la inmunoterapia que ha sido una revolución, en fin, de muchas maneras. Pero quiero que quede muy claro que cronificar el cáncer no va reñido con integrar de forma precoz los cuidados paliativos. Y esto es muy importante porque cuanto antes mejor. Cuanto antes mejoraremos más la calidad de vida del paciente, aliviaremos sus sufrimientos, seremos capaces de planificar, alargaremos la supervivencia, evitaremos el sobretratamiento, que esto es muy importante, y también evitaremos la sensación de desahucio, esa dicotomía que había antes. Tratamiento activo, ahora pasa usted a paliativos. Eso lo tenemos que intentar romper. Aumentar la supervivencia de las enfermedades crónicas pues también es un hecho evidente. Viven más los cardiópatas, viven más los neumópatas, viven más los pacientes renales, todos viven más. Pero la etapa paliativa, en las enfermedades crónicas la atención paliativa todavía está en vías de desarrollarse. No estamos llegando como deberíamos a los pacientes con fallo de órgano, que llamamos nosotros. Sin embargo, el paciente y la familia se benefician claramente de cuidados paliativos en etapas tempranas. Las trayectorias de la enfermedad dificultan mucho cuándo empezar a abordar a estos pacientes, porque a veces hay ingresos de repetición, con deterioros funcionales y cuesta un poquito ver cuándo hay que empezar cuidados paliativos. Pero está claro que estas necesidades son absolutamente imprescindibles. Necesitamos controlar los síntomas físicos, mantener la funcionalidad, informarles y tenerles bien comunicados, necesidad de cubrir todos sus aspectos emocionales, evitar el aislamiento social y garantizar el soporte familiar. Y entonces ahora la SEPAL, ¿qué hace? Pues bueno, educación a la ciudadanía. Vamos a empezar a decirles a los pacientes, a la gente de la calle, a la sociedad civil que decíamos antes, que los cuidados paliativos existen, que son un derecho y que hay que exigirlos, ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, estamos haciendo una serie de jornadas de educación en cuidados paliativos que no van dirigidos para profesionales, van dirigidos para que los profesionales lleguen a las personas. Esta chica venía de Tenerife
contando una historia terrible de una atención pésima en el final de la vida de su padre, y consiguió que se estableciera una unidad de cuidados paliativos en el sur de Tenerife. Es decir, los movimientos ciudadanos funcionan, los políticos escuchan más a la gente de la calle que a los profesionales. Acaba de nacer esta plataforma que quería contaros, se llama Para ti Paliativos. Se basa en un estudio demográfico en el que preguntan a la gente si conocen lo que son los cuidados paliativos, y el 73%, ni más ni menos, de los españoles no tenía conocimiento suficiente de lo que eran los cuidados paliativos, y de ahí nació. Se han unido diferentes asociaciones, fundamentalmente de pacientes, fundaciones, sociedades científicas, y lo que trata es de empoderar a los pacientes, de hacerles ver que los cuidados paliativos los pueden solicitar. Formar y acreditar a los profesionales. Bueno, esa soy yo. Me preguntaron que si había dado cuidados paliativos en la facultad. No había dado cuidados paliativos. Cuando empecé el MIR en Medicina Interna me pareció aberrante algunas circunstancias que viví, y decidí hacer el máster de cuidados paliativos de La Paz, pero yo salí de la facultad sin saber lo que eran los cuidados paliativos. Me gustaría que esto no ocurriera, entonces ahí nos reunimos con Charo en el Colegio de Médicos, unos cuantos locos, animados por el doctor Juan Pablo Leiva, al que vamos a echar siempre mucho de menos, y pensamos que había que empezar a cambiar las cosas. Esto fue desde SEMPAL, que es la parte médica de la sociedad, pero nuestro objetivo es llevarlo al resto de disciplinas. Porque creemos que formar a un profesional es mucho más que instruir, es mucho más que enseñar, porque es un proceso infinito, es verdad, hay mucho conocimiento, no acaba nunca, ¿no? El saber se multiplica, pero formar a un profesional es desarrollar todas las posibilidades latentes de ese ser humano que pase de la potencia al acto. Esto es difícil, pero esto es posible. Hicimos pues este curso donde tratábamos de alguna manera de llevar otra vez las humanidades que tanto se han separado de la medicina a su sitio, que es estar al lado de los profesionales y al lado de los pacientes, porque es ahí donde nos jugamos la calidad humana. ¿Qué es lo ineludiblemente humano en la práctica de cuidar? Me pregunto. Los cuidados paliativos rescatan la antropología filosófica, la antropología cultural. ¿Qué preguntamos a los pacientes? De todo. Los paliativistas somos unos cotillas, les preguntamos todo de su vida, ¿no? La oratoria, la formación, le damos mucha importancia. Y tenéis a Elena García Llana y a Javier con una estudiante. Y lo que hacemos también es plantearnos cuál es el fin de nuestro trabajo del día a día. Rescatamos la filosofía. ¿Por qué somos médicos? ¿Por qué somos enfermeros? ¿Por qué somos psicólogos? No podemos prescindir de formación en cuidados paliativos en medicina ni en ninguna de las disciplinas de las ciencias de la salud. Bueno, estos eran los objetivos del curso: dar unas pinceladas, dar una presentación de lo que son los cuidados paliativos a los MIR que no tenían rotaciones obligatorias, y la verdad es que fue un éxito. Se apuntaron un montón de MIR, no tuvimos hueco, tuvimos que hacer una segunda convocatoria, y la verdad es que estamos contentos. Este año se prevén tres cursos y queremos empezar a hacerlo, como os digo, en otras disciplinas. También los estudiantes del CEM nos han pedido hacer un convenio porque les interesa saber de cuidados paliativos. Saben que no es una especialidad, pero quieren estar preparados para cuando les llegue el momento poder abordar a los pacientes. Se ha firmado un convenio y también hemos hablado con los decanos y ya se ha trasladado la declaración de abril que se hizo este año para la implementación de una asignatura obligatoria en todas las facultades de medicina de España a la conferencia de decanos, y se ha aprobado por unanimidad. Los psicólogos están, que no veas, a tope. Trabajando, hicieron un acto muy potente en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para solicitar la especialidad de psicología paliativa y psico-oncología, que yo creo que es absolutamente imprescindible, absolutamente necesaria, y ya se ha creado la Sociedad Española de Psicología Paliativa, Psicopali se llaman ellas, porque son así, que lo que va a tratar es dar sustento a este desarrollo de la especialidad. En trabajo social, como digo, todavía tenemos que reforzar un poco más. Estamos en contacto. Es posible que haya un Real Decreto que otorgue esa clasificación como profesionales sanitarios. Así nos lo dijo el doctor Padilla cuando nos reunimos con él, pero hay mucho que hacer. Aquí tenemos una de las debilidades y esta debilidad hay que potenciarla.
Los enfermeros vienen trabajando desde hace mucho tiempo muy bien y mucho. La ECPAL ha sido muy potente desde hace mucho tiempo, pero todavía es increíble, no hay una especialización en enfermería, pero ¿cómo puede ser que una enfermera valga lo mismo para estar en neonatos que para estar en paliativos, que para estar en cardiología? Parece algo increíble. Bueno, pues es. Entonces estamos trabajando para que a la par salga el área de capacitación específica en cuidados paliativos en enfermería. Y la ley nacional. ¿Hace falta? ¿Les parece a ustedes que hace falta? ¿Necesitamos una ley que englobe todo esto de lo que estamos hablando? La dignidad no nos la otorga nadie, es consustancial a la persona. Sin embargo, una normativa que regula los derechos de las personas y las obligaciones de los profesionales sanitarios para hacer efectiva esa plena dignidad en el proceso de morir parece importante. Hay normativas nacionales e internacionales. Hay muchas, pero no tenemos una ley nacional de cuidados paliativos. Sin embargo, la ministra la verdad es que no está muy por la labor. Nosotros no lo sabemos, no sabemos de política, pero lo que sí que creemos es que hace falta un marco que nos garantice la equidad. Nos garantice la equidad en asistencia, en formación, en acreditación y en todo lo relacionado. No sabemos si es una ley o qué es lo que hay que hacer. Vamos a ver ahora alguna cosilla. ¿Por qué una ley si ya tenemos una estrategia en el Sistema Nacional de Salud? Bueno, pues porque la estrategia compromete, pero la ley obliga. La estrategia precisa actualización y presupuesto y la ley es atemporal y se integra en los presupuestos generales. Y la estrategia, no sabemos, pero a lo mejor ha fracasado porque ya lleva muchos años y los cuidados paliativos han mejorado muy poco en nuestro país. ¿Por qué una ley si ya tenemos legislación autonómica? Pues que hay 7 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que todavía no han promulgado su ley de cuidados paliativos. Los derechos de los ciudadanos son diferentes en función de dónde vivamos, en función de nuestro código postal. Eso deberíamos armonizarlo. Y además hay derechos fundamentales que no están resueltos en las leyes autonómicas, por ejemplo, todo lo concerniente al trabajo social. Algunas competencias en legislación son del Estado y no de las comunidades autónomas, con lo cual hace falta algo que armonice todo esto, ¿no? La legislación actual es antiguo, es incompleto, simplemente describe en cartera de servicios en el Sistema Nacional de Salud. Cuando uno va al Ministerio, dice, no, si los cuidados paliativos los tienen ustedes garantizados. Ya, pero es que yo este fin de semana he estado hablando con una señora que estaba en un pueblo de Segovia y les puedo asegurar que no la atendieron en cuidados paliativos. Tuvimos que hacer muchas cosas para que esta señora se la pudiera atender. Y el Estado tiene un deber de tutela de los derechos fundamentales y esto es un derecho fundamental. El proceso de morir afecta intensamente a millones de personas cada año en España. ¿Qué debería recoger la ley? Pues bueno, todas las cosas que son lógicas de las que venimos hablando. Por ejemplo, un permiso laboral retribuido para el cuidado de un familiar. Parece lógico. En la Comunidad de Madrid lo hay para los pacientes paliativos pediátricos. El derecho a una valoración de dependencia urgente. No sé ustedes con sus pacientes, pero nosotros sentimos una impotencia cuando hay situaciones así y la dependencia va a tardar más que la vida del paciente, que es realmente preocupante, ¿no? Derecho a la acreditación oficial, garantía de adecuada disponibilidad de equipos específicos, garantía de enseñanza de cuidados paliativos en todas las titulaciones sanitarias. Todo eso debería recogerlo la ley. Y así nos encontramos con la necesidad de no abandonar a los enfermos, que lo he dicho bien claro antes, sin acreditación oficial de los profesionales, sin garantía adecuada de disponibilidad de equipos específicos, con enormes inequidades que dependen del código postal y sin garantía, aunque parece que va habiendo movimiento, de enseñanza de cuidados paliativos en todas las titulaciones sanitarias de la Universidad Española. Entonces, de lo que hemos hablado, pues hay cosas que dependen de nosotros, que podemos mover, las primeras, las que tienen la V, pero hay otras, como potenciar los recursos o conseguir una ley, tienen que ser voluntad política. Debería haberse quedado el conseller, no se ha quedado. Bueno. Reflexiones finales. A los espectaculares avances científicos y tecnológicos, ¿vamos a sumar los cuidados paliativos? ¿Vamos a sumar? No, los tenemos que sumar. Son obligatoriamente la compañía que tiene que tener el avance de la ciencia. Los equipos de cuidados paliativos en los diferentes niveles de atención deben estar integrados en el sistema sanitario, que a veces no lo están. Esto es importante. Debe existir una cultura paliativa definida por unos conocimientos básicos en medicina paliativa, que podamos tener todos algo para acercarnos a ese paciente, aunque estemos
en el primer año de residencia y en la urgencia de un hospital. La educación en cuidados paliativos debe ofrecerse de forma arreglada en las facultades de medicina. Y ya, por último, necesitamos indicadores de los resultados. Necesitamos irnos evaluando para ver que las cosas están resultando como corresponde. Ahí les dejo esa pequeña luz que pasaba por la mezquita de Córdoba hace muchos años con mi hijo, muy pequeñín. Y esta última frase: muchos estudian la forma de alargar la vida cuando lo que habría que hacer es ensancharla. Muchas gracias. ¿Algo más? Me dicen que tenemos tiempo para 2 preguntas. Muchas gracias. ¿Me quedo? ¿Alguien se anima? Los he dejado caos. Los has dejado caos. Bueno, pues como os he dicho, es una persona que nos ha hecho un breve repaso de cómo están las cosas y reivindicativa. Ahí está, ¿no? Luchando. Yo creo que hemos caminado mucho. Yo, que soy de las viejas glorias, hemos caminado mucho. Y con todo lo que hemos caminado y con todo lo que hemos conseguido, pero nos sorprende, que con todo lo que hemos caminado, porque es verdad que llevamos prácticamente, yo diría que 30 años en esta comunidad, ¿no? 30 años, más o menos, ¿no? Y hemos caminado mucho, hemos crecido, las unidades de hospitalización a domicilio, hemos intentado crear equipos en atención primaria, pero luego es lo que tú reivindicas y reivindicamos todos. Hemos caminado por la iniciativa de ciertas personas, pero chocamos con lo que tú dices, con la falta de profesionalidad. Y yo soy médico, pero reivindicamos en los médicos y lo de enfermería. Lo que tú bien has dicho, y creo que en la sala veo a Isidro y veo a otros compañeros. No puedes atender igual un neonato que una persona en final de vida, ¿no? Y yo creo que esto es un clamor, ¿no? Bueno, que uno no se explica cómo no se hace algo. Bueno, esperemos que haya cambios pronto, que este clamor de la ciudadanía, de la necesidad que se establezca, haga que se produzcan los cambios. Yo creo que va a ser necesario porque es que nos vamos a ver abocados a un tsunami y no vamos a estar preparados para él. Entonces, al final, los cambios van a tener que suceder. Sí, y está pasando, creo yo, esto lo digo desde una manera muy subjetiva, ¿no? Hace unos años, decirle a un oncólogo o a una oncóloga: mira, tengo un programa de paliativos, no sé, nosotros lo tenemos en Denia con la intención de captar los precoces. Decían, ¿qué? Pero si todavía tal. Y hoy en día, sobre todo, yo tengo la suerte de contar con gente joven y tal, o yo no tan joven, como yo soy mayor, los veo jóvenes, y entonces ellos ya lo tienen integrado como pedir el TAC, tú que eres oncóloga. O sea, como a la tercera línea, al tercer ciclo le pido no sé qué. Bueno, pues están integrados y entonces tenemos en general, estoy hablando en general, pero eso es un cambio. Tenemos que un estadio 4 de un pulmón o un aneo de páncreas que no es resecable, no en la primera visita, pero ya en las siguientes visitas ya te lo incluyen. Y está pasando una cosa, como vivimos en una comunidad, yo estoy en Denia, es una zona medio rural todavía, el boca a boca funciona. Y ese miedo que antes había a llegar a paliativos, ahora te lo pide la gente. O sea, que estamos haciendo lo que tú bien dices, Elia, por eso somos amigas. Es parte de la ciudadanía que se lo está planteando la administración y a veces tienen más fuerza que nosotros, ¿vale? Así es. ¿Nadie quiere preguntar nada? Mira. Hola, gracias por la intervención. Yo no es tanto una pregunta, bueno, es un comentario. Desde luego creo que es súper importante la formación de todos los profesionales y me parece que es también muy importante la formación de los equipos. Que los equipos, los psicólogos y los trabajadores sociales muchas veces no es que no estén formados, es que no están en los equipos. En nuestro entorno, por lo menos integrados dentro de Consellería, estamos los psicólogos que trabajamos en los ACLES. El resto de unidades cuentan con el apoyo
indispensable y maravilloso que dan las asociaciones, el programa de la Caixa, etcétera, pero no están integrados de forma completa en los equipos, con dificultad para acceso a historia clínica y con todo lo que eso supone, ¿no? Solo era este comentario, gracias. Deberían estar integrados dentro de las prestaciones porque el tipo de cuidados paliativos que es interdisciplinar obligatoriamente dentro del sistema nacional de salud. Claro, lo que pasa es que la fundación de un banco, la Fundación La Caixa, lleva, y la ECC, que fue la que inició los primeros equipos de cuidados paliativos, lleva aportando la carencia o lleva sustentando la carencia del Estado. Y eso es lo que realmente no es admisible. No pueden estar integrados porque no forman parte de la plantilla, ¿no? Ese es el problema. Sin embargo, bueno, generalmente se trabaja en armonía, o al menos lo que yo he trabajado siempre. Pero efectivamente es una carencia grave, que debemos corregir, no me salía la palabra. Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Una más? Sí. Es que los 72. Claro. Hola. Más que una pregunta, es una reflexión que hago en todas las jornadas que vengo de paliativos. A ver si por cansina se me escucha. Yo entiendo que la especialización es súper necesaria, ¿vale? Pero la formación a todos los equipos también. Siempre, en todas las jornadas, se os olvida el SES, o sea, los servicios de emergencia de la Comunidad Valenciana. Normalmente el oncológico vemos que sí que está en un circuito de paliativos, pero el crónico no está en un circuito. Mucho crónico llama al 112 y es hospital, urgencias hospital, emergencias. Nosotros no tenemos forma, por lo menos yo hablo de aquí, de Valencia, de contactar con primaria y decir, oye, he detectado esto, incluso una claudicación del cuidador principal, una falta de recursos, un problema psicológico, de conocimientos. Algunos profesionales, que somos también de primaria o de paliativos, por iniciativa motu propio, cogemos y cuando hagamos el aviso, nos activamos, pedimos permiso y nos vamos al centro de salud correspondiente a dar ahí toque y poner un sobrecito y decir, oye, no habéis detectado esto, que sepáis que tenéis esto. Pero eso lo podemos hacer 1 o 2 personas en todo un servicio de la Comunidad Valenciana porque somos enfermeros de primaria también o gestores de casos, porque nos hemos formado por mutuo propio. Pero la reflexión es, 1, nunca se cuenta con nosotros, con los servicios de emergencia, en ninguna jornada, nunca. El señor de la consejería que lo engancha fuera estaba muy bien porque me ha dicho los ACLES y tal, digo, encantado. ¿Usted sabe lo que es el SES Comunidad Valenciana? Y se ha quedado parado. Digo, Samu, te traduzco porque no lo pilla. ¿Usted sabe la DANA? A 5 semanas que ayer estábamos con ONGs, compañeros, consiguiendo oxígenos y CPAPs para gente que aún no la tiene, o silla de ruedas, gente que no tenía su medicación, porque los compañeros de primaria no llegaban, estaban desbordados. Pero sí que hemos estado el SAMU con unidades USC en todos los puestos. No aparecemos en ningún lado. Compañeros que no tienen formación que me decían, vea, ¿qué se hacen esto? Digo, yo soy enfermera, pero es verdad, llevo 31 años formándome en paliativos, con gente que está aquí, ¿vale? Creo que se nos deja siempre de lado y creo que necesitamos formación todos los compañeros porque somos a veces los únicos que vamos a esas casas y vemos lo que hay. Cosa que, con todo mi respeto, en primaria la gente va, te suelta el paripé y los pobres profesionales no ven la casa y no tienen tiempo. Los ACLES, nosotros no tenemos acceso al OHD. Nosotros, hay departamentos de aquí de Valencia que te dicen, ah, no, a ver, la comprimida dice, yo no sé poner un infusor. Ah, no, que vaya al hospital a morir. La gente te dice, yo no me voy a un hospital y empieza la batalla, ahí en el domicilio. Y como Samu te quedas con una cara espectacular. Entenderme, ¿vale? Que le deis una vuelta y que contéis con nosotros. Yo creo que de eso va un poco lo de la cultura paliativa, porque igual que estás haciendo tú esta reivindicación, que es súper correcta y súper inteligente además, y sería muy práctico que lo hiciéramos así. Tú imagínate una enfermera que está en neumología y está viendo que el paciente es un paciente paliativo, que está con medidas invasivas a tope y tiene unos conocimientos básicos de cuidados paliativos. Pues quizá le pueda decir a su equipo, bueno, pues a lo mejor podemos ir hablando ya con el equipo de soporte o con los compañeros. Quiero decir, que esto es a todos los niveles. Evidentemente, los profesionales que estáis atendiendo emergencias, pues veis mucho y efectivamente ahí habría que reforzar. Pero yo creo que esto tiene que extenderse como la lava. Tenemos que tener todos una cohesión. Exacto, exacto. Yo creo que yo formo parte de la Junta, recogemos, tienes toda la razón, a mí no se me había
no se me había ocurrido, ¿vale? O sea, que os recogemos. Pero sí, una nota. Yo estoy en el departamento de Denia. Por circunstancias tenemos gente del SAMU que nos conoce, etcétera. Y nosotros también tenemos un programa con todas las carencias, con todas las historias que se nos pueden achacar, pero intentamos filiar a los pacientes en situación de enfermedad avanzada, oncológicos y de órgano, ¿vale? El de órgano es más complicado, como tú dices. Y entonces, afortunadamente, nosotros le decimos a los pacientes, por favor, nosotros atención por la noche no tenemos, pero si ustedes llaman al 112, dígales que están en paliativos, por favor, dígales que están en paliativos. Y más, y si no quieren ser trasladados al hospital, díganselo. Y mañana nosotros nos contactan. Entonces, está dando ciertos resultados. Y te voy a decir, y si es durante la jornada de trabajo nuestra, el SAMU nos llama, bueno, el 112, ¿vale? Y te dicen, mira, porque incluso aunque nosotros les facilitemos nuestro teléfono, a veces las personas se ponen nerviosas y os llaman a vosotros. Y entonces dicen ellos, oye, mira, ellos tienen acceso también a los pacientes que tenemos ingresados en domiciliario. Te dicen, mira, es que nos ha llamado este paciente que lo tenéis vosotros. Oye, pues muchísimas gracias, nos ponemos en contacto. Insisto, con todas las complicaciones que hay, pero eso debería ser común para todo. Mema. Sí. Ya. Sí. Es que yo veo mucho sufrimiento. Yo es que hago paliativos hace 31 años, aunque soy enfermera del SAMU, también he hecho gestora de casos y soy de primaria. Y me duelen los ojos cuando voy a sitios. Que sí, contigo. Y lo correcto es, no, que vaya al hospital y ya españen. Ostras. Que sí, contigo. Creo que estamos de acuerdo. Totalmente. Bueno, yo creo que ya por no retrasarnos, y en el café tendréis tiempo de abordar a Elia, que creo que se nos va a quedar un ratito, ¿no?